Ir a la palabra del Señor, vamos a estar buscando en nuestra Biblia, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. El libro un poquito grande en el Nuevo Testamento es Hebreo, volviendo para atrás Tito y Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y del capítulo 3 vamos a estar leyendo desde el verso 16. Y dice así la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón, despierta nuestro sentido. Gracias porque abres los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es tu perfecta voluntad. Gracias por la fortaleza, la luz de tu palabra, la luz que nos das para llevar a cabo todas las cosas. Gracias, Señor. Decimos, como dijo aquel hombre de Dios, en tu luz veremos la luz. Padre bueno, que tu Espíritu Santo tome en esta noche el control, el dominio de todo, de todas las cosas, reprenda toda operación del maligno y en esta noche gracia abundante nos sea dada. Padre, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tomamos asiento. Nosotros hemos venido, el Señor nos viene hablando de nuestro perfeccionamiento y hemos visto que los dones son muy valiosos, muy importantes, pero el camino más excelente es el camino del amor. El Señor nos vino iluminando que a causa del sacrificio de Cristo, nosotros somos hechos santos, somos lavados, somos limpiados, somos santificados y somos justificados. Es decir, nos he dado una posición de santo delante del Señor a causa del sacrificio de Cristo, una muerte en lo que hemos creído y un nuevo nacimiento y una vida espiritual que no peca y no puede pecar, una vida espiritual que está dentro de un cuerpo al cual la palabra del Señor dice que debemos de aprender a dominar. Por eso la palabra del Señor dice que el mismo Señor constituyó a los ministros y luego dice para perfeccionar a los santos. Y dijimos santos imperfectos, porque en posición son perfectos, pero en el estado, en la vida que va llevando, no son perfectos. Por eso dijimos santos imperfectos, y la Escritura dice para perfeccionar a los santos. Por eso dijimos santos imperfectos. Entonces hablamos de las dos naturalezas y cómo es que la imperfección está en la manifestación, en nuestra naturaleza humana, pero la perfección está en esa vida espiritual. Y nosotros en esta noche hemos leído este pasaje donde habla de la palabra de Dios y afirma que la escritura es una inspiración de Dios. Quiere decir que no se trata la palabra de Dios de un pensamiento de hombre, de la idea de un hombre, porque muchos hombres tuvieron muchas ideas y muchos hombres escribieron muchos libros. Muchos libros, libro grueso, libro ancho, libro alto, el libro gordo de Petete, ya ni se acuerdan del libro gordo de Petete. Bueno, han escrito un montón de libros, pero ¿sabe qué? Todos los libros pasaron
porque son inspiraciones humanas. Pero hay un libro que pasó todas las edades y sigue vigente y sigue fresco y sigue actualizado y sigue poderoso, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una inspiración divina. Porque proviene de una mente que no murió. Los otros libros provienen de mente que ya murieron o provienen de mente de personas que van a morir. Pero la escritura es la inspiración de Dios, el cual no tiene principio ni tiene fin. Por eso es siempre presente, porque Dios es vivo, es un Dios viviente. Entonces su palabra es una palabra viva, es una palabra que no muere como los otros libros. Los otros libros han muerto, han caído en desuso, pero la palabra de Dios no, siempre se va haciendo y siempre se va y siempre hacen nueva edición y siempre, porque es viva, no es muerta, es viva. Entonces lo que el apóstol Pablo, él dice es eso, que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es una inspiración divina, que no la tiene que tomar como una filosofía, como el pensamiento de un gran pensador, sino que lo tiene que tomar como lo que es palabra de Dios. Eso es lo que es la escritura, palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, él habla y dice, toda, no tienen que despreciar, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque a veces de la palabra del Señor la persona a veces suele agarrar lo que le conviene y lo que no le conviene lo pone a un costado y lo desecha. Sin embargo, no hay nada en la palabra de Dios para desechar, no hay ningún desperdicio en la palabra del Señor, sino que toda la escritura es una inspiración de Dios. Y toda la escritura es útil. No es algo inútil. ¿Para qué lees ese libro? Es inútil. No, está muy equivocado. La palabra de Dios es una palabra muy útil, más útil que los mejores libros versados por los sabios o filósofos, más elevado, más útil que la palabra de ellos. La palabra de Dios es útil, tiene mucha utilidad en aquellos que creen. Y el apóstol Pablo, él dice, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. ¿Y a quién va a instruir en justicia? Justamente a los que antes conoció, los que predestinó y los que llamó. ¿A quién va a instruir en justicia? A los santos imperfectos. Entonces, la palabra de Dios es útil para perfeccionar a los santos. Por eso acá dice, a fin de que el hombre de Dios, los santos son los hombres y las mujeres que son de Dios, que deben de ser perfeccionados para alcanzar la posición que tienen de justo, santo y perfecto delante de Dios en el estado, es decir, en la vida que llevan. De manera que alcancen la vida, no solamente en posición, sino en estado, la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. En acciones, en obras, en actitudes y en todo lo demás. Por eso, la necesidad de la formación del carácter cristiano. Nosotros venimos con una idea, con un pensamiento a la iglesia. Otros nacieron en la iglesia. Mire, están los que nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia y ellos han nacido en la luz de la palabra. Y ellos han sido iluminados. Es triste aquellos jóvenes que habiendo crecido en la iglesia, en la luz de la palabra de Dios, se aparten del evangelio para vivir en las tinieblas y vivir perdidamente, y que de repente diga el joven como el hijo pródigo, dame las cosas que me corresponden, y luego se vaya y viva lejos de la casa de Dios, de la casa de su padre, viva lejos, habiendo nacido en la luz, habiendo sido criado en la iglesia, que tome la decisión de irse.
Otros han venido, como yo y como muchos de ustedes, han venido a la iglesia ya de grande. Es decir, nacimos en el mundo sin el conocimiento de Dios y vinimos a la luz. La luz de la palabra de Dios resplandeció los ojos de nuestro entendimiento, recibimos a Jesús y ahora estamos marchando en la luz. Entonces están los que vinieron del mundo al Señor y están los que nacieron en la luz y están siguiendo al Señor, ambos. Entonces, ambos son hombres de Dios que tienen que ser perfeccionados, es decir, tienen que ser formados. Nosotros leímos, toda la escritura, nada hay que desechar, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ve? Una de las cosas, por ejemplo, dice enseñar, redarguir. Yo siempre miré ahí, dije redarguir, siempre dije redarguir. Pero últimamente, hablando y conversando, claro, los dos puntillos arriba de la U hace que suene la U, guir, si no sería guir. Redarguir, no es redarguir, siempre dije yo redarguir, pero no es redarguir, es redarguir. Los dos puntitos arriba hace que la U suene. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, de imperfecto a perfecto, de una manera de vivir sin Dios y sin esperanza, siendo perfecto en posición, vamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios y vamos corrigiendo nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Es decir, vamos corrigiendo nuestra conducta a la conducta que agrada a Dios, de una conducta que desagrada a Dios a una conducta que agrada a Dios. Entonces, ¿mediante qué es corregido el joven? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y un salmista, él habla y dice, lámpara es a mis pies, tu palabra me ilumina para el camino para saber a dónde ir. Y otra palabra del Señor también dice que lo corrija, que la palabra de Dios sea la que lo lleve, lo ilumine. Entonces el apóstol dice, tiene un propósito la palabra de Dios, que es perfeccionarlo. Venimos torcidos, venimos chuecos, venimos destruidos, venimos rotos. La palabra de Dios es la que nos va dando la forma, la manera, la forma cómo tenemos que vivir, que actuar, que obrar. Por eso es que nos reunimos, ¿para qué? Para escuchar a Dios. ¿A quién estamos escuchando en esta noche? Estamos escuchando a Dios. Esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que su hombre, su mujer, que es una mujer piadosa y un hombre piadoso, sea enteramente preparado, lo quiere preparar. ¿Para qué lo quiere preparar? Para las buenas obras. En el mundo estábamos hartos de hacer malas obras, malas acciones, malas palabras, un montón de siempre malo. Pero cuando venimos al Señor, Dios nos ilumina. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos, nos prepare para buenas obras, para que hagamos las obras de Dios. Por eso necesitamos ser perfeccionados, enseñados por la palabra del Señor. Por eso necesitamos congregarnos. Necesitamos congregarnos para aprender cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros dijimos, ¿nos ama Dios? Sí que nos ama. ¿Y cuánto nos ama? Dios mira al hombre que es malo y lo ama. Entonces dijimos, Dios no está de acuerdo con algunas acciones, no está de acuerdo con algunas acciones de algunos hermanos, pero no por eso lo deja de amar, lo sigue amando porque lo está esperando y lo quiere perfeccionar. Entonces Pablo dice toda la escritura, no hay nada que desechar. ¿Cuál es el fin? Enseñar, que aprenda, redarguir, que corrija, corregir, que enderece algunas cosas, instruir, que aprenda. ¿Cuál es el fin?
que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y quiénes son los hombres y las mujeres de Dios? Los que han creído, han muerto, han nacido de nuevo y están en las congregaciones alabando y exaltando el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que quiere Dios de usted y de mí? Que seamos perfectos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la voluntad de Dios. Que nuestros caminos sean perfectos, nuestra manera de andar, de obrar, sea perfecto. Por eso cuando usted lee el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este mundo, porque el mundo es imperfecto. El reino de Dios es perfecto, el mundo es imperfecto. Y el mundo tiene una vida imperfecta, una forma de llevar la vida imperfecta, inadecuada para el reino de Dios. Entonces Pablo dice, no se conformen, es decir, no se hagan igual que el mundo, porque ustedes no son del mundo. Ustedes son de otro reino, no son de las tinieblas, son de la luz, son hijos de Dios, hijos de luz. Entonces dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo nos vamos a renovar de nuestro entendimiento? ¿Quedándonos en la casa? No, viniendo a la presencia de Dios para oír la palabra de Dios, la cual a nosotros nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Entonces, ese es el lugar para el perfeccionamiento en la iglesia. Por eso esa mala costumbre que algunos tienen de dejar las congregaciones no le hace bien a su vida espiritual, sino que lo refrena, lo tira para atrás, lo hace retroceder. Por eso Pablo dice, no os conforméis, no conforméis a este siglo, sino transfórmense. Este siglo les enseñó de una manera. Bueno, ustedes han venido a la luz y las enseñanzas de las tinieblas, las enseñanzas de la luz son diferentes. En las tinieblas dice, matalo, matalo. Y en la luz dice, no matarás. En las tinieblas dice, robale, robale. Y en la luz dice, no robarás. Entonces son pensamientos diferentes. Por eso tiene que ser la renovación del entendimiento para que nosotros podamos comprobar la buena voluntad del Señor. No conformarnos a este siglo, sino transformarnos. Es la palabra de Dios que transforma nuestro pensamiento, nuestra conducta. No hay algo que pueda transformar su conducta que no sea la palabra de Dios. Si usted quiere cambiar, tiene que permitir que habite Cristo por la fe en su corazón y que la palabra de Dios esté morando dentro suyo, porque es la palabra de Dios la que transforma, la que cambia, la palabra de Dios, la palabra. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor hacer en nuestra vida? Que hemos sido llamados a su presencia. Quiere formarnos un carácter como el carácter del Señor. Por eso habla de la renovación y que nuestras acciones son diferentes a los que no tienen a Cristo. En el Salmo 112, desde el verso 1 dice lo siguiente, escuche bien. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Porque el principio de la sabiduría de Dios es el temor a Dios. Porque si no tiene temor a Dios, entonces no va a tomar la palabra como lo que es, inspirada divinamente por el Espíritu de Dios, sino que le va a tomar como una palabra de hombre, como un consejo de hombre, y lo va a escuchar y lo va a tirar a un costado. Pero cuando existe y está el temor del Señor en el corazón, usted escucha la palabra y usted la reconoce que es palabra de Dios inspirada por Dios. Entonces la toma. Por eso dice, ese hombre es un bienaventurado. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera, se deleita.
Así que se deleita en los mandamientos del Señor, los lee, los mira, lo analiza, piensa, se deleita en la lectura de la palabra de Dios, se deleita. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Una descendencia poderosa? Sí, porque le enseña el que teme a Dios a sus hijos a temer al Señor también. Les enseña a todos sus hijos el temor de Dios. Entonces dice, su descendencia será poderosa. ¿Y de dónde sale ese poder de la descendencia? De la palabra de Dios. ¿De dónde sale el poder que usted posee? Usted no se da cuenta. Pero en usted hay un poder, algo tan glorioso y maravilloso de parte de Dios dentro suyo. Usted no lo descubrió, por eso no hace uso del poder que tiene. Poder en contra de las tinieblas, poder en contra de la maldad, poder en contra de los demonios, poder en contra de obras satánicas. Usted no descubrió el poder de la palabra de Dios, de convicción. Usted no lo descubrió, pero hay un poder, algo glorioso dentro suyo que debe descubrirlo para hacer uso de él, porque si no lo descubre, ¿cómo va a hacer uso de lo que está dentro suyo? Como dijo Jesús, he aquí os doy autoridad. Así que nos dio autoridad, eso es lo que usted tiene que descubrir, que usted tiene autoridad. En lugar de disparar de los demonios, dése vuelta, invoque el nombre del Señor y va a ver cómo van a huir ellos y no usted. Descubra el poder que hay dentro suyo para reprender. Descubra el poder que hay dentro suyo para ponerse firme en la roca, en la palabra de Dios. Tiene que descubrirlo para hacer uso, porque si no lo descubre no va a poder hacer uso de lo que no sabe que posee. Entonces, ¿de dónde viene este poder? Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, sus hijos, será poderoso en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Porque si este hombre teme a Dios, ama su mandamiento, hace las cosas rectas, ¿cómo le enseña a sus hijos que son? Los ladrones, ¿qué le enseñan a sus hijos que sean qué? ¿Rectos? Ladrones como ellos. El ladrón le enseña a sus hijos que sean ladrones. El que bebe le enseña a sus hijos que sean bebedores. Los rectos y justos enseñan a sus hijos a ser rectos y ser justos. Por eso son hombres poderosos, una descendencia poderosa, una generación de rectos, que es la generación que Dios esperaba. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Mire qué poderoso que es. Un hombre clemente, una mujer clemente, misericordiosa y justa, es poderosa, es poderosa. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Es que un hombre de bien, que es un hombre de Dios. Eso es. El hombre de Dios es un hombre de bien. Es decir, es el hombre de verdad. ¿Quién lo hallará entre los santos? Debe de estar el hombre de verdad, los hombres y las mujeres que son de verdad. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, en memoria eterna, así que su justicia permanece para siempre y la memoria de los justos no será apagada, sino que será siempre recordada y la de los impíos desaparece.
La de los hombres naturales desaparece, pero la memoria de los justos no. ¿No? En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Está confiado. ¿Viste lo que va a venir? Parece que viene algo para chocar a la tierra. Qué tremendo. Aparece todo el mundo alborotado. Viene la guerra, la segunda, la tercera, la quinta. No sé la guerra que quieren. Apretan el botón y todo el mundo desesperado. Pero los creyentes están confiados como un leoncillo. Nosotros confiamos en el Señor. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Dios. Confiado en Dios. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos sus deseos. En el Antiguo Testamento, el deseo de los hermanos del Antiguo Testamento era: siéntate en la puerta hasta que veas el cadáver de tu enemigo pasar por la vereda. En el Nuevo Testamento, siéntate y espera que Dios haga una obra y se transforme y se convierta al Evangelio. Que muera lo que es y tenga una vida espiritual nueva. Es diferente como nosotros pensamos al Antiguo Testamento. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, reparte. Es generoso. No está esperando que le den. Es generoso. Aprendió a dar. Es fácil que da el que tiene. El que tiene da, total, le sobra, le da de lo que sobra. La generosidad aparece cuando le da de lo poco que usted posee, entonces se ve la generosidad. No tiene casi nada, pero ayuda de alguna manera o de alguna forma. Ahí se ve la generosidad, no cuando le sobra, sino cuando tiene lo justo y a pesar de tener lo justo, comparte y ayuda. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, porque el malo, que usted sea bueno, le causa convulsiones porque usted es bueno. Porque usted ayuda, a él le causa escalofrío. ¿Por qué? Porque usted pertenece a otro reino, no al reino de los malos. El malo lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? La formación en nuestra vida de un carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Que siendo hombres viles y bajos y mujeres sin nombre, tengan ahora un nombre y sean hechos hijos e hijas de Dios y reciban dignidad de hijos para servir al Señor. Dignidad de hijos. Por eso la Escritura es inspirada de Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, cuando el hombre de Dios va perfeccionando su vida acorde a la voluntad de Dios, entonces van pasando cosas. Y cosas buenas, cosas lindas en aquellos que aman al Señor y obedecen a su palabra. Va pasando cosas hermosas. El Salmo 1, verso 1, en adelante dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. ¿Y en qué consejo anduvo? En los consejos de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ladrones, robadores, borrachos, drogadictos. No anduvo en camino de pecadores. ¿Y en qué camino anduvo? En el camino de la santidad, en el camino del servicio a Dios, en Cristo, que es el camino. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino
que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará, todo lo que hace prosperará. Por eso nos llamó impío, nos hizo justo por el sacrificio del Señor Jesucristo. Nos dio su santificación, nos dio su santidad, nos justificó. De santos imperfectos nos va llevando para que alcancemos una perfección. Nos va enseñando por la palabra a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso el Señor nos está preparando. Así que mis amados hermanos, gocémonos y alegrémonos. Dios está con nosotros, ilumina nuestros caminos y nos va llevando y preparando para toda buena obra. ¿Creen esto? Esto es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Palabra inspirada por el Espíritu Santo del Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Mi amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra ilumina los ojos de nuestro entendimiento y nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por ti, Señor, y que toda la Escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para prepararnos a fin de que seamos el hombre que tú quieres que seamos. Hombres de Dios perfecto. Padre, gracias. Muchas gracias te damos, Señor, por estas cosas, esta tu bendita palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabamos al Señor y ya estamos cerrando la reunión. Tu palabra la espada del Espíritu que quebranta.